Bueno, buenos días a todas, buenos días a todos a esta sesión que hoy es lunes, es de discusión de la sesión previa del cardenismo. Bienvenidos al seminario de Ciencias Políticas y Movimientos Sociales en la Interculturalidad del CIET y el Frente Popular Francisco Villa. Pues como siempre los lunes, adelante ustedes con la palabra. No sé quién quiera retomar la discusión del sábado. ¿Quién quisiera comenzar? ¿Quién se anima? ¿Nadie se anima a romper el hielo? Mi estimado Pedro, Adelante. realmente me gustaría que retomes de la palabra tú iniciando, así podremos, los que no hemos estado el sábado, para poder escuchar un poco y poder hablar. ¿Sí? Sí, perfecto, ok. Bueno, pues el sábado lo que vimos es el proceso histórico del cardenismo en México, que es el periodo de 1930 a 1940, y que veíamos que es un periodo de trascendencia, pues también de algún modo para América Latina y de carácter también mundial, porque es la circunstancia de las entreguerras y el periodo en que ya va a estallar la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y que como se da el proceso de expropiación petrolera en México por el presidente, por el general Lázaro Cárdenas, entonces en ese contexto pues se vuelve uno de los elementos clave del periodo, ¿no? Y cómo esto es posible solamente porque de algún modo había habido el proceso de la Revolución Mexicana. Comentábamos que, como muchas veces en la historia, no es ni una persona ni un desarrollo puntual, sino es muy complejo. Y en realidad podríamos entender el cardenismo como la culminación del proceso de la Revolución Mexicana, porque en la segunda mitad de los años 20 del siglo pasado y el inicio de los 30, en realidad en México se fue corrompiendo, por así decir, el proceso revolucionario al mando de la burguesía naciente del norte del país y en particular de Sonora, y muy en especial de el presidente Plutarco Elías Calles, que fue como el jefe detrás de las distintas presidencias, ¿no? Y que Cárdenas, que venía de la revolución desde más o menos los primeros años, cuando participó como forzado por haber impreso en donde trabajaba un manifiesto constitucionalista, tuvo que incorporarse y se fue integrando a los procesos de la lucha armada, y muy temprano también se ligó a Calles y a otros generales de la revolución, y en ese horizonte había sido responsable de la Huasteca, una de las zonas muy alteradas militarmente, y donde había quedado un caudillo con el que se va a enfrentar después en su presidencia, Cedillo, y también fue gobernador de Michoacán, y ya desde la gobernatura de Michoacán había impulsado el proceso de las tierras y de la educación, ¿no? De manera masiva. Y como durante su gobierno, pues tenemos que entenderlo en el marco de lo que permite el mundo por la intento de salir de la crisis más grande del capitalismo en el siglo XX, que es la crisis de 1929. Y en ese contexto se da en Estados Unidos el New Deal, el nuevo trato con Roosevelt, y se dan también los avances ya del fascismo desde el año, bueno, en realidad en Italia desde los 20, ¿no? Y en Alemania desde el 33, y en ese contexto pues puede operar Lázaro Cárdenas,
y también permite toda la organización popular, que el cardenismo lo tenemos que entender como una movilización masiva de las mexicanas, de los mexicanos, ¿no? Que se desarrolla la organización obrera permitida, alentada por el presidente Cárdenas, y que su gobierno pasa por 3 etapas, y una primera como de consolidación y de el deshacerse del callismo, una segunda donde es el auge del movimiento popular, de la organización sindical, de las huelgas, del reparto de tierra, ¿no? De la educación socialista, ¿no? Del desarrollo incluso también de otros movimientos, ¿no? Y se nacionaliza en el 37 el ferrocarril, que va a representar una gran parte del territorio mexicano. También se nacionalizan las fronteras, ¿no? Y se expropia el petróleo, que va a ser la base del desarrollo hasta el momento presente en México por la cantidad de recursos que implica, y cómo pues la orientación más radical se modera, digamos, hacia el fin del periodo cardenista, privilegiando la dimensión de la soberanía y eligiendo no al ala socialista que representaba el general Mújica, sino a Ávila Camacho, con la promesa, digamos, de preservar la soberanía. Y como Cárdenas después, ya salido de su periodo, se ocupa del Ministerio de Defensa en la Guerra Mundial, y también como apoya movimientos latinoamericanos, defiende a la Guatemala frente a la intervención extranjera, a Cuba, ¿no? Y tiene una orientación socialista, y que incluso en sus testamentos de 1969 y 1970 empieza a oponerse al propio régimen que creó, ¿no? Y bueno, el significado de estos movimientos populares, decíamos que pues va mucho más allá de ser simplemente un gobierno democrático burgués, porque consigue desarrollar un conjunto de cuestiones, ¿no? Y veíamos también pues las contradicciones del personaje y del momento histórico, ¿no? Porque bueno, en la situación de las comunidades originarias no hay la orientación que va a surgir en los años 60 y 70, entonces se desarrolla dentro de un horizonte integrativo que es limitado, ¿no? Con las mujeres, aunque permite la organización e impulsa las cooperativas y la liberación de la mujer, también es limitado porque consideraba que podía inclinarse el voto femenino hacia la iglesia, y entonces de alguna manera detiene la firma de la reforma del voto femenino en México, ¿no? O incluso en el plano social, pues como ya al final limita, pero que también hay que entender en el marco internacional de ya la antesala de la Guerra Mundial, la presión de las transnacionales tras la expropiación petrolera, e incluso una condición interna del país de correlaciones de fuerzas que le eran muy desfavorables, ¿no? Porque había tenido en contra a la mayoría de los gobernadores del país, y ya empezaba a organizarse la derecha con el sinarquismo y con el PAN, ¿no? El Partido de Acción Nacional, que es un partido de acción católica que sigue hasta el presente. Y bueno, pues tratábamos de ver cómo eso tiene algo que ver con todo el movimiento latinoamericano y mundial, cómo nos informa sobre esto, ¿no? Y bueno, no sé, también creo que parte de la discusión que puede ser hoy, porque es para ustedes hoy la parte del coloquio, de los coloquiantes, de las coloquiantes, es los asuntos clave de la revolución, ¿no? Que es cómo se desarrolla en sus propios países en el siglo XX el asunto de la tierra, ¿no? El asunto de la soberanía nacional, el asunto de la educación popular y el asunto de la organización obrera, ¿no? Entonces, pues no sé si con eso más o menos para arrancar.
A mí, por ejemplo, se me hace muy interesante. Hay ahorita ya varios compañeros que son de Ecuador y está el compañero Giovanni, que es de Chile. No sé, creo que sería interesante reflexionar sobre estos aspectos. A mí, desde hace varias sesiones en el seminario, me ha dado la vuelta el asunto de nuestro artículo 27, que es el que fija la soberanía, porque justamente yo creo que una reflexión y acción contemporánea política muy importante es como reconsiderar el problema de la soberanía y de la constitución del Estado Nacional en la perspectiva de pensar en un Estado-naciones, no en un Estado-nación, ¿no? Porque yo he escuchado varias veces la preocupación de compañeros Schwartz, ¿no?, sobre que la soberanía en Ecuador sobre el subsuelo implica la posibilidad sistemática del despojo, ¿no?, de las comunidades. A mí eso se me ha hecho muy importante y muy interesante, ¿no?, que tal vez hoy en día tendríamos que repensar este asunto, porque cómo conciliar la soberanía general del Estado, ¿no?, en el país con la soberanía de los pueblos sobre su territorio, ¿no? Y bueno, yo alguna vez comenté, pero he seguido pensándole que en México hay como declaratorias sobre ciertos territorios, ¿no? Y pienso que se podría ir más lejos, ¿no? Que tal vez en las zonas bajo mayoría originaria se podría pensar en un proceso muy radical, digamos, de la consulta y decisión de los pueblos sobre el tema del subsuelo, ¿no? O también procesos compensatorios mucho mayores, ¿no?, cuando se afectan los territorios originarios. No sé, creo que ese punto está sobre la mesa y creo que casi en ningún lugar se ha pensado, ¿no?, sobre, porque siempre se piensa en esta lógica del Estado nacional como Estado único, ¿no? Y por lo tanto las naciones originarias pues son consideradas solamente en otro plano, pero digamos que la decisión sobre la soberanía general de la nación pues se impone sobre los territorios originarios, ¿no? No es un tema sencillo, pues, ¿no? Pero no sé qué piensan igual sobre la educación, sobre la reforma agraria, sobre la organización obrera, qué experiencias nos pueden compartir para el caso chileno, para el caso ecuatoriano, o los compañeros, está Edith, está Raúl de México, ¿no? Miguel, ¿no? Julio también. Ya está entrando Luis también, Hugo. No sé quién toma la palabra. Acuérdense que esta sesión pues es para los coloquiantes, así es que esta es de todas, de todos, ¿no? Hola compañeros, compañeras. Adelante, Giovanni. Sí, yo no pude estar el sábado, pero ahí estuve escuchando lo que decía Pedro, y ya más o menos conocía un poco a Cárdenas, pero no lo conozco tan en profundidad, y por lo que tú comentabas creo que se parece mucho al proceso que se da aquí en Latinoamérica y en Chile de lucha por la recuperación de un Estado que deba ser para todos y para todas, y que deba ser para el pueblo, de recuperación de la soberanía de los recursos naturales, ¿cierto? Como en el caso del petróleo, que se da en un contexto también de crisis, yo creo, como del capitalismo, por el colapso de la bolsa de Wall Street, ¿cierto? El 29, y que impacta, bueno, en toda Latinoamérica, caen muchos gobiernos en Latinoamérica. En el caso de Chile también ocurre eso, que cae el gobierno
un gobierno que había de un militar que se llamaba Adolfo Ibáñez aquí en Chile, que fue un militar medio fascista que había, que creó la institución de Carabineros de Chile, ¿cierto? Con la corte medio alemán, prusiano, eh, y, y cae ese gobierno, empieza un periodo de luchas internas por el gobierno, de intentos de generar diferentes modelos de sociedad. Y ahí asume nuevamente el presidente Alessandri, ¿cierto? Que fue un presidente también igual tiene algunos rasgos parecidos con Cárdenas, de corte también como populista, se podría decir, porque empezó a entregar muchos derechos sociales y derechos en general a los ciudadanos, al pueblo. Y también empezó a escuchar mucho a los sindicatos, ¿cierto? Y las organizaciones de trabajadores que se habían creado. Y también intentar que se empiece a difundir más la educación, a crear escuelas públicas y todo eso. Eh, También, pero también que es como una forma también de cooptar también las protestas sociales y las luchas más radicales que se estaban dando también, que por ejemplo el anarcosindicalismo que había en Chile, con los obreros del salitre, y también con algunos sindicatos más socialistas también, que estaban luchando ya por un cambio más estructural de la sociedad. Entonces ahí eso también, este gobierno populista fue una manera de cooptación de todas esas luchas a través de la vía institucional, ¿cierto? Para que no se desborde. Eh, Igual, claro, encuentro muy valorable que se pueda dar esta lucha por nacionalizar los recursos naturales, que es importante que se pueda dar esas disputas, porque es donde más les duele, ¿cierto?, a la burguesía y a los grandes empresarios, sobre todo transnacionales, que hay en la mayoría de nuestros países. Entonces, como creo que hay que tener hay que ser bien valiente como para poder hacer generar esas políticas, eh, tal como lo hizo Allende en Chile, ¿cierto? Con la nacionalización del cobre, varios años después. Eh, entonces, también yo creo que otro proceso que creo que está relacionado con Chile es, por ejemplo, como la transformación de intentar generar un nuevo tipo de educación, ¿cierto? Como decías tú, Pedro, como más cercano al socialismo, que yo creo que tiene que hay una influencia también ahí de Gabriela Mistral, allá, que ella fue como pedagoga, ¿cierto? Y feminista. Ella fue también a apoyar pero creo que fue en los años 20, 30, que fue a apoyar a México con las reformas que intentó generar, o los cambios, mejor dicho, del modelo de educación que quisieron empezar a desarrollar, a pensar, a diseñar y a implementar. Eh, y ahí también hay un tipo de educación más cuestionadora de la realidad, más crítica, que yo creo que se intentó desarrollar, que también es muy valorable. Así que eso. Gracias, Giovanni. Sí, yo creo que en varios países se da, ¿no? Con distintos alcances y orientaciones, porque pues ustedes en Chile, yo creo que ya desde ese tiempo tenían, ¿cómo decir?, como más fuerza de la organización popular y socialista, porque
Aquí también surgió el Partido Comunista, pero realmente no tuvo mucho pegue más allá de ciertos movimientos concretos, ¿no? Mientras que ustedes sí surgieron como con más fuerza y de alguna manera pues integraron el Frente Popular en esos años, ¿no? Que tenía, no sé, como punch, decimos acá, ¿no? Tenía fuerza, ¿no? Aunque acá en México pues tiene ese alcance general, masivo, nacional, ¿no? También el proceso del cardenismo, ¿no? Y creo que también algo que es un poco diferente es la situación militar que comentábamos en la sesión del sábado, ¿no? Porque el que el ejército huertista prácticamente haya sido destruido en la Revolución Mexicana implicó otra relación. De hecho, originalmente acá en México, el ejército se unió, ¿no? al partido, ¿no? Emergente de la revolución y luego ya se separa como sector por la inconveniencia, digamos, que estuviera ahí, pero en algún momento se piensa como en la integración dentro del mismo partido emergente, ¿no? Mientras que allá en Chile, pues los carabineros van a ser la base del ataque a Salvador Allende en los 70, ¿no? Pero sí, como que la dinámica es general, como en Argentina, ¿no? Aunque en Argentina yo creo que tiene un carácter más en el sentido tradicional, digamos, negativo, en cierto sentido, desde la izquierda del populismo con todo el proceso de Perón, ¿no? Pero que, bueno, pues como sea, va a ser parte de todo el proceso hasta los montoneros, ¿no? Argentinos y todo, pero sí, es bien interesante ver como las características de cada país, ¿no? No sé, alguien más que quiera tomar la palabra. Estamos varios ya aquí en la sesión. Compañeras, compañeros de México, de Ecuador. ¿Quién se anima con la palabra? Por ejemplo, no sé, en el caso si no se van animando como para pues lograr que nos realimentemos sobre la cuestión eh, de la situación agraria. Por ejemplo, no sé cuál fue la situación en el caso de Ecuador y en el caso de Chile, ¿no? ¿En qué momentos se desplegaron reformas agrarias, digamos, con un corte más nacional, más popular? No sé si hubo en esos años o en los años posteriores procesos de reparto agrario masivo, ¿cómo fue? O si se prolongó hasta mucho después, ¿no? El reparto agrario. En el caso de Chile fue en los años 60, impulsado financiado también por la Alianza para el Progreso. En los años 60 con Frei Montalva, que era demócrata cristiano. Pero fue una reforma así como a medias tintas, como no tan eh, apoyada por los campesinos, por los sectores populares, porque no lo permitió, así que fue como bien controlada, así como por algunos grupos nomás. Y después ya con Allende, que continuó, ahí se proliferó y se masificó mucho más. Ahí habían ya comités de campesinos, o incluso obreros campesinos también, obreros que iban a apoyar procesos de recuperación de las tierras, de toma de las tierras y después de legalización, que se hacía también con una institución que había de la reforma agraria. Y ahí se masificó mucho más con Allende. Lamentablemente después ya todo queda truncado, todo retrocede con el golpe militar de Pinochet.
pero claro, o sea, es súper tardío, encuentro yo, como ya en los años 60 prácticamente, que se empieza a hacer una transformación del campo. Antes era toda la mayoría pura hacienda, y claro, una estructura ahí como casi feudal. Entonces igual, como, como súper tardío. Pues quién sabe si tardío, a lo mejor más bien pienso yo que el proceso mexicano de la revolución fue temprano, ¿no? También, sí. Porque sí, creo que la mayoría de los países de América Latina se desarrollan más en esta dinámica que comentas de Chile, ¿no? Sí, es interesante, ¿no? Sí, aquí el chiste está en cómo conseguir consolidar esos procesos. Bueno, pienso yo, por ejemplo, me tocó estar como lateralmente en el proceso de la revolución en apoyitos ahí en El Salvador, y pues realmente en El Salvador solo se dio hasta el proceso de la guerrilla ya en los años 80, y en realidad pues no se concretó. Sí hubo pequeños cuestiones de cambio de la tenencia de la tierra, ahí es súper oligárquico el proceso, ¿no? Porque son las fincas de cafeticultores, ¿no? Muchas veces militares, ¿no? Y realmente, a pesar de los años de guerra y los más de 70,000 muertos, pues no hubo algo muy importante en cuanto a reparto agrario. Sí hubo, ¿no? Pero nunca con la radicalidad de Allende o la radicalidad del cardenismo en México, ¿no? Lo que es interesante es como eh, los procesos, los tiempos y destiempos, digamos, históricos, ¿no? Con estas cosas. Y en Ecuador, no sé, varias compañeras o compañeros en Ecuador, allá no sé cómo es la cuestión agraria, cómo se desplegó o no se desplegó, no sé. Ahí. Gracias, Pedro. Eh, bueno, en Ecuador, de lo que yo sé, es el siguiente. Justo en el año de 1960, ahí fueron eh, casi con un plan en diferentes países, justo como estaban asentadas las misiones salesianas y conviene con los gobiernos. Entonces, justo en ese decreto de la ley agraria, fue una repartición de tierras y aprovecharon muchas de los despojados también de parte de la Sierra Azuaya. Entonces, hay una repartición de tierras fatales. Y entonces, dentro de eso, para la titulación de los predios, lo que había una normativa para ser propietario de las tierras deben haber cultivado el 50% del superficie que tiene cada zona. Entonces ahí fue cuando arrasaron casi toda la selva de la Amazonía. Entonces para ser dueños debían cultivar el 50% de la propiedad que tenían. Entonces llegaron mucha gente, entonces arrasaron, entre esos madereros, cuantas cosas. Entonces fue un fatal despojo de los Shuar contra los colonizadores. Entonces, es un momento cuando la Amazonía fue ocupada mayormente. Uy, o sea, súper fuerte. En realidad no se desarrolló como una reforma en beneficio de la mayoría, sino fue como un pretexto para, digamos, ocupar y despojar, y también para explotar la zona natural de la Amazonía, ¿no? Yo creo que Así eso fue. es muy importante, es muy diferente el proceso, ¿no? Y en el caso del gobierno de Correa, ¿no hubo algún cambio concreto en la práctica con la situación agraria?
En el tiempo de Correa lo que fue es más, más acceso a las concesiones mineras. Entonces fue más afectó, afectó más el problemática estatal contra los territorios indígenas. Lo que quiso es masificar. Por ejemplo, lo que hizo en el tiempo del gobierno de Rafael Correa. Uno, la educación masificó. Entonces perdió y cerraron algunas. En total, creo que está hasta ahora alrededor de 5.000 escuelas cerradas. Entonces, con la finalidad de unir, hacer escuela de milenio. Entonces fue eso fue el afán de que masifique la educación y según bajar los gastos por los profesores. Entonces, y aparte de eso, expandió más las concesiones y asegurar las concesiones mineras a transnacionales y afectar más a los pueblos originarios. Wow. Wow. Sí, de educación, no sé, también, pues sí es bien diferente acá. Aquí la educación, el problema central fue justamente con las comunidades rurales y originarias, porque aunque recuperamos como algo muy importante desde el punto de vista social el artículo tercero socialista y la acción de ese momento y la incorporación del magisterio que fue, digamos, como militante en esos años, ¿no? Todavía en los 40 y 50, ¿no? Él, en realidad, con las comunidades siempre estuvo bajo el horizonte de la castellanización, ¿no? Porque, como comentábamos en la sesión del sábado, de alguna manera, la concepción de los pueblos originarios bajo la mirada, digamos, socialista, desarrollista y bajo la mirada capitalista, es lo que se busca es más bien integrarlos, ¿no? Porque se ve como desde una perspectiva de la capacidad del dinero, de la capacidad adquisitiva, ¿no? Y entonces, y como de las formas de pensamiento, digamos, de la ciencia ordinaria, ¿no? Y entonces se desplazan todos los pensamientos originarios, ¿no? En pro de la visión científica y de la incorporación a la lengua castellana, ¿no? Entonces es como el gran problema, pero en ámbitos como urbanos y mestizos, pues sí es como la base, ¿no? Todavía la fecha es una cosa bien rara porque en esos tiempos aumentó al doble la primaria, ¿no? Pero quienes se formaron en esos años tenían saberes que hoy a veces los chiquillos y chiquillas en la secundaria no adquieren, ¿no? O sea, y también hubo algunas orientaciones que eran muy interesantes porque una de las instituciones como que fue producto el nombre no es muy bonito, pero que fue muy importante desde los años 20 y todos los 30 y todavía siguió un poquito después, son las misiones culturales. Y las misiones culturales implicaban el desarrollo rural comunitario y no era solamente la escuela en el aula, sino era la escuela en el terreno y se enseñaba a sembrar, se enseñaba procesos cooperativos con la apicultura, con distintas perspectivas, ¿no? Entonces, misiones culturales son una institución, digamos, mexicana, pero que en realidad, pues, probablemente tiene similares en algunos otros países, ¿no? De como la educación vinculada más con el pueblo y con la condición específica rural, ¿no? Y bueno, esta orientación ideológica también que veíamos como social, cooperativa, de cooperación entre los sexos, etcétera, ¿no? Todo esto con los límites también que veíamos, ¿no? De que, bueno, pues los roles masculino y femenino no se modificaron mayormente, pero como sea, sí hubo fundamentos importantes que cambiaron, ¿no?
No sé, Giovanni, para el caso chileno, ¿cómo fue el proceso educativo desde los años 30 con el Frente Popular y este gobierno? Decías que sí hubo de alguna manera un cambio educativo, no sé qué orientación tuvo por allá o cómo fue el proceso después ya con Allende. Y también preguntar, porque creo que es interesante para esta reflexión colectiva, en esos temas, por ejemplo, ahora la insurrección chilena de estos años, ¿qué se plantea en el tema de la industria nacional, en el tema de la cuestión agraria, en el tema educativo? Si hay como un programa, un horizonte sobre esos puntos, ¿no? Eh, sí, en el A, bueno, en los años 30, 40, en realidad no se pudo avanzar mucho la parte educativa, como cambiar, generar una nueva forma de educar. Solamente se empezó un poco a ampliar un poco la, la- como la cantidad de escuelas que se empezaron a construir, pero escuelas primarias, pero, pero no mucho más, no fue tanto avance. Eh, lo que sí se dio, yo creo, que bueno, que el historiador más importante que para mí que tiene Chile, que ha cuestionado la historiografía tradicional, ¿cierto? Gabriel Salazar, que él es más crítico, ¿cierto? Que empezó a escribir hace como 30 años, no sé si lo conoces, Pedro. Que él escribió que en Chile, en realidad, la forma en que se desarrolló la educación hacia los sectores populares fue a través de una autoeducación popular, o sea, una autoeducación desde el pueblo, porque el Estado en la mayoría, recién yo creo como en los años, no sé, yo diría que incluso 90 se empezó a masificar como ya realmente de manera efectiva hacia los sectores populares, porque antes se llegaba muy poco. Entonces la forma en que se dio es que de manera autónoma el mismo pueblo, los mismos obreros, los trabajadores, por ejemplo, desarrollaron, sus organizaciones obreras desarrollaron formas de educación hacia sí mismas, con lo que ellos consideraban que era relevante para educarse, porque el Estado no llegaba hacia ellos. Y ahí, bueno, está Luis Emilio Recabarren, que es uno de los que promovió eso también, que es el que fundó después el Partido Comunista, ¿cierto? Eh, y otros también, dirigentes que promovieron un tipo de educación como más crítica y más cuestionadora de la realidad para generar conciencia en el pueblo, que ahí va a ser la base después también de las organizaciones de trabajadores que también van a ir promoviendo proliferando también aún más. Eh, pero claro, ahí como que no es el Estado, no es como un gran impulsor de la educación, como a lo mejor pasó en México. Y bueno, en relación a lo otro que preguntabas tú, Pedro, de, ahora actualmente, con la rebelión popular que estamos viendo, eh, no hubo en algún momento a partir de porque se crearon un montón de asambleas populares, prácticamente esa asamblea, o también hubieron algunos que se llamaron cabildos, pero que eran espacios también de participación, que se crearon en todo Chile. Después, lamentablemente por la pandemia, muchas murieron,
pero también quedan muchas otras asambleas que están intentando generar procesos de lucha y de reivindicación y de articulación de todas las demandas y para generar un cambio más radical de la sociedad. Pero bueno, en algún momento hubo una coordinación, una articulación de todas las asambleas, por lo menos acá, de la mayoría de las asambleas que habían aquí en Santiago, que se llamó la Coordinadora de Asamblea Territorial, que duró como un poco más de un año, pero lamentablemente cayó en algunos vicios, en algunas desviaciones, de malas prácticas, de burocratización con la pandemia. Lamentablemente terminó sin impulso y no estaba desarrollando ninguna práctica concreta, solamente se quedaba en reunirse y en reflexiones insulsas que no avanzaban hacia nada. Entonces no había una correlación entre el discurso y la práctica, entonces por eso yo creo que terminó muriendo, porque nosotros, por lo menos en la asamblea en la que yo participo acá, en La Granja, en una comuna de aquí de Santiago, también nos salimos por eso, porque no estaba avanzando por lo que nació la rebelión de octubre, sino que se quedaban en discusiones como medias teóricas que no tenían que no avanzaban hacia nada, en lo concreto. Entonces, bueno, igual ahora, ahí en ese sentido yo creo como en algún momento se trató de generar un pliego de demandas, que se hizo, de hecho, pero que se hizo con esta coordinadora que yo te decía, pero lamentablemente como murió también, como se terminó, quedó ahí en el aire y ahora actualmente no hay una coordinación de espacios autoorganizados como que sea importante en Santiago, en Chile. Entonces está muy disperso todo, no hay como un impulso como que articule todo eso. Entonces está complicado el tema. Entonces son como luchas, como de cada territorio, ¿no? Como sí hay un intento ahí de generar algo que se ha hecho que se hizo en un momento con la lista del pueblo, pero que murió también por los vicios de los partidos políticos tradicionales ahí que se metieron ahí, que la lista del pueblo fue la que llevó a los 27 convencionales para cambiar la constitución. Que igual eso fue importante en un momento, pero después de nuevo empezaron a metérselo, en muchas formas de actuar y malas prácticas, autoritarias y jerárquicas de los partidos tradicionales que terminaron haciendo que también se colapsara todo ese proceso y se terminara por las rencillas y peleas internas que hubieron. Pero bueno, ahora igual estamos tratando de articularnos con alguna asamblea para algunas actividades específicas, por ejemplo, como se hizo para los 2 años de la rebelión ahora, que se hizo una actividad grande, y también ahí para algunos otros eh, momentos coyunturales que empiezan a emergerse, a nacer nuevamente. Eh, pero por ahora no hay una propuesta como importante como en relación a la nacionalización. O sea, nosotros obviamente consideramos que tiene que ser así, pero no es como una cuestión así como una demanda como más nacional, se podría decir, de las organizaciones que están peleando. Oye, Giovanni, y con el cobre, después de la acción de nacionalización de Allende con el cobre, ¿en qué estado quedó el cobre y la minería en Chile? Ahora queda, bueno, obviamente con la dictadura de Pinochet y el neoliberalismo que se implementó, obviamente que retrocedió eso y que ahora queda como un 30% que queda del Estado de Chile, de eso. Por lo menos queda algo.
Y todo el resto ahí son privados, transnacionales la mayoría, de las empresas del cobre, y del litio también. El litio también es una fuente de recursos importante que ahí también quiere decir que hay algunos grupos que están luchando también porque se pueda nacionalizar. Y el cobre también, obviamente. Aquí también hay, obviamente, que hay organizaciones que peleamos, que intentamos hacer algo para que se vuelva a nacionalizar. Pero no es una pelea fácil porque tiene intereses gigantes. Sí, pues yo creo que es más o menos la dinámica en todos lados. Acá también, o sea, digamos, aunque es, digamos, notable y recuperable en muchos aspectos, de alguna manera a veces los mexicanos, las mexicanas pensamos que acá los procesos fueron peores porque justamente el impulso, digamos, del cardenismo dio unas bases, pero también como se cooptó al cabo, ¿no? O sea, como Cárdenas no fue la figura principal después, ¿no? De su periodo, pues en realidad se volvieron súper corruptos todos los procesos, ¿no? Y la orientación de la industria, pues fue sobre todo para el capital, las organizaciones obreras se cooptaron y se corrompieron y quedaron en manos de líderes que más bien negociaban con el Estado y con las patronales. En fin, todo se fue para atrás, ¿no? Como veíamos el sábado en el testamento de Lázaro Cárdenas, decía, pues yo repartí la tierra, yo desarrollé la educación, yo permití la organización de los grupos obreros. Ya lo que pasó después, dice yo, me lavo las manos, ¿no? Porque ya yo hice como lo que me correspondía, ¿no? Y pues el proceso no fue favorable, digamos, a la perspectiva social después, ¿no? Pero pues no es mi responsabilidad, ¿no? Pero sí fue tremendo, pues, ¿no? Incluso más difícil porque, digamos, bajo el amparo del discurso de la Revolución Mexicana, pues se nos recetó una política social tremenda, pues no de balde también nosotros en los años 60 pues enfrentamos el asesinato de Jaramillo en el campo en el 63, luego en el 67 el proceso de las guerrillas, ¿no? Con Lucio Cabañas y con Genaro Vázquez Rojas, la matanza del 68, ¿no? En el, con los estudiantes y todo este proceso, ¿no? Realmente nosotros también vivimos ese proceso de vuelta reaccionaria y el único cambio, digamos, más importante fue en el 76 para seguir cooptando, digamos que se hace la reforma política que ya da entrada al juego electoral, ¿no? Y que es, digamos, el horizonte que todavía está, pero que además no se concreta en un cambio, digamos, de gobierno, sino hasta el 2000, ¿no? Con la derecha, que hay un cambio del PRI, que es la herencia, digamos, esta que decíamos, Partido Nacional Revolucionario en el callismo, Partido de la Revolución Mexicana y después Partido Revolucionario Institucional, pues es hasta el 2000 que se quiebra esa hegemonía, ¿no? Entonces, sí, también es pues muy, muy compleja la situación, ¿no? Ahora también pienso yo, y también hubo una reversión de todo el proceso, tanto ejidal y comunitario, como de las industrias nacionales. Las industrias nacionales se fueron yendo para atrás, empezando por el petróleo hasta ahorita, ¿no? Que empezó a recuperarse con el último gobierno y la mayoría de las industrias nacionales se vendieron o se entregaron al capital privado o transnacional, o sea, quedó un núcleo también mucho, muy reducido de lo que fue el impulso de los años 30, ¿no? No sé de los demás compañeras, compañeros, ¿quién quiere tomar la palabra?
Si no se animan a alguien, podemos platicar un poquito sobre la cuestión de la organización obrera, ¿no? A lo mejor cómo se da el caso, cómo lo ven los compañeros de México, compañeras de México, y cómo se da en el caso ecuatoriano y chileno, porque acá en México, pues como decíamos, el número de huelguistas en los años 30 fue muy grande y se crearon como todas las centrales nacionales, pero, o sea, sí hay un movimiento popular, ¿no? Pero también como que de manera inmediata ese proceso se vinculó a los, digamos, al aparato del Estado, ¿no? Y como decíamos, se corrompe con este movimiento de los grandes líderes sindicales, ¿no? Y que se ligan al Estado y a la burguesía, pues aquí en México fue muy difícil, ¿no? La construcción de un movimiento obrero después de los 30 que tuviera una orientación realmente social. De hecho, pues aquí decimos el sindicalismo charro y es prácticamente todos los grandes sindicatos nacionales y de industria que inmediatamente viraron, digamos, en los años 40, casi todos, no todos, ¿no? Por ejemplo, se conserva cierta orientación en el Sindicato Mexicano de Electricistas, en otros sindicatos, ¿no? O hay luchas internas en secciones, etcétera, pero realmente el quiebre importante se da hasta ya súper avanzado el fin del siglo pasado y nace en México lo que llamamos el sindicalismo independiente, ¿no? Que es justamente la quiebra, digamos, con el movimiento obrero cooptado por el Estado y por la burguesía, ¿no? Que se da en estos sindicatos que tienen continuidad o en estas secciones, incluso petroleras, mineras, etcétera, ¿no? Sindicatos del transporte, etcétera, y nuevos sindicatos que emergen o rupturas que hay en el movimiento obrero, por ejemplo, en los maestros, en, hay un momento donde se crea como una ruptura entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pero pues, se forma a punta de lucha, porque yo recuerdo a mí me tocó asistir como cineasta cuando hace unas décadas, ¿no? El 1 de mayo, ahí conocí probablemente a Hugo, que está para acá, Hugo López, del frente, pero nada más de vista, porque nosotros nos tocó subirnos a un camión, porque el Zócalo, la plaza principal de México, era ocupada todos los 1 de mayo, el Día del Trabajo, ¿no? Por el movimiento obrero oficial y no se permitía que entrara el sindicalismo independiente, ¿no? Y entonces en ese año, no me acuerdo el año preciso, en los 70, 80, ¿no? Entra la coordinadora nacional, pero entran a punta de palos, ¿no? Se están así como enfrentando con las miradas y la energía durante, no sé, creo que 15, 20 minutos, y de pronto como a punta de palos rompen y se atacan y logran entrar al Zócalo. Hubo muertos ahí, todo fue tremendo, ¿no? Y fue la primera vez que el sindicalismo independiente logra entrar al espacio, digamos, simbólico del Zócalo y ya se queda instalado como ese proceso de avance y de entrada del movimiento obrero independiente. Siempre hubo, ¿no?, algunos movimientos ligados a fuerzas de izquierda o la acción del Partido Comunista, etcétera, ¿no? Pero pues más limitado, pero en esos años, digamos, logramos entrar, pero sigue siendo pues muy complicado el panorama de la organización de la clase obrera industrial y del proletariado de los servicios del magisterio, ¿no? Tenemos como varias huelgas, ¿no? Que son como momentos muy marcados, ¿no? Algunos dentro de los propios sindicatos nacionales. Por ejemplo, hubo un movimiento muy importante de ferrocarriles en el 57, ¿no? Hubo un movimiento también de médicos en esos años, ¿no? Hubo distintos movimientos de organización sindical que fueron importantes, pero como más aislados, ¿no? Sí, y justamente porque tuvimos como que en México remar a contracorriente de esta fuerza enorme que adquirió en el cardenismo la organización obrera, que se volvió
en su mayoría oficial, ¿no? Y entendemos en general que muchos países del continente tienen como más fuerza del movimiento obrero justamente porque no pasaron por esos grandes procesos de cooptación o de formación ligada al Estado, ¿no? O sea, la clase obrera, no sé, boliviana, la clase obrera chilena, Argentina misma con el anarquismo, ¿no? Tienen como a veces una orientación más fuerte, más independiente, pero no sé cómo contemplan ustedes el caso ecuatoriano, el caso chileno o el caso mexicano, incluso también como lo pensamos las demás y los demás compañeros. Adelante con la palabra o sobre otro tema, ¿no? Lo que quieran de los que se vertieron sobre la soberanía, sobre cualquier otro tema. ¿Quién se anima? Adelante. Hugo, adelante. Buenos días, compañeras, compañeros todos. En una mañana lluviosa por acá, pero muy contentos de estar por este medio. Quiero comentar que además generar este proceso de reflexión y escuchando las experiencias de otros países compañeros que nos acompañan, que sí, para nosotros es importante poder generar este intercambio, porque en el caso de México, si bien es cierto el proceso revolucionario con la participación activa popular de Villa y Zapata nos dieron los elementos fundamentales que más adelante se fortalecen en el constituyente, y que en el cardenismo, digamos que es el elemento postrevolucionario en tratar de articular todas las experiencias y sentimientos de la revolución. Y en este sentido de poder articular y acercar todos los pensamientos en un ámbito de pacificación de México, se desarrolla las primeras bases de la política pública, digamos, institucional en México. Creo que desde ahí, por una visión de Cárdenas, que bien lo decía Pedro, que mi proceso del 36 al 40, que fue el elemento de gobernanza de Lázaro Cárdenas, y más adelante, pues, no se desentiende porque sigue influyendo en el ámbito nacional y sigue teniendo mucho, hasta la fecha, los Cárdenas en Michoacán tienen un peso sumamente importante. Tal es el caso del interlocutor entre hoy Raúl Morón, al negarle el ámbito de la elección interna de Morena, del Partido de Regeneración que encabeza el presidente de la República, Andrés Manuel, el interlocutor que genera el puente entre Raúl Morón, ex candidato interno de Morena, y el hoy candidato también salido de las filas de Morena, Alfredo Ramírez Bedoya, es el nieto de Lázaro Cárdenas. O sea, es decir, sigue influyendo tanto el peso en el caso de Michoacán, el ámbito del cardenismo, que el puente para reforzar la comunicación y para reforzar el ámbito del que le dio la victoria, en este caso Alfredo Ramírez, es el nieto de Lázaro Cárdenas. En esta construcción de las institucionales, de las instituciones públicas que se consolidaron en el 36 al 40, que fue un elemento fundamental del cardenismo, y con la visión de poder articular los diferentes sectores,
que en su momento fueron muy fuertes para una consolidación de casi 70, 80 años del partido en el poder, o lo que en su momento le llamábamos, y reflexionaba Pedro hace rato, del único partido que le permitía generar las políticas y acciones del gobierno. En esta construcción, que además se convirtió en un sentido de ser elogiada, se convirtió en un diseño para reprimir a los diferentes movimientos, porque está diseñada para tal contexto que nada más pudiese haber sido válida en 10 o hasta en 15 años, pero la misma concentración de poder del PRI, que sus orígenes fueron el Partido Nacional Revolucionario, y curiosamente hoy en México las dos grandes fuerzas, digamos, partidarias, que están en la lucha por el poder, son los dos partidos más viejos, lo que es el PRI y lo que es Acción Nacional, que se remonta por los años 39, por 1939, la fundación de Acción Nacional, y que hoy, más allá de los diferentes partidos que tienen un elemento fundamental y que nuestra política partidaria, luego a veces habría que generar el asunto de la reflexión, porque son 9 partidos políticos, casi en esta última elección eran 12 partidos, hoy ya perdieron el registro algunos, pero sigue siendo una política partidaria muy compleja y además muy costosa, que sale del erario público. Y que en diseño de la política pública y el ámbito del nacionalismo, se diseña una política para orientar, no para participar. Y ahí, en el ámbito particular de las comunidades indígenas, es muy difícil poderla entender, porque son destinatarios de la política pública y no son partícipes de la política pública. Y eso es un diseño que generó el general Lázaro Cárdenas con esta visión de tratar de articular, de tratar de dar estabilidad y, por supuesto, una gobernanza posrevolucionaria que era de las más complejas. Le ayudó el proceso de la Segunda Guerra Mundial, que evidentemente México generaba el asunto del petróleo, y que la economía mexicana funcionara, digamos, un elemento fundamental para poder articular a estos grandes sectores, que desde mi punto de vista es una política pública destinataria, y que en el paso del tiempo son los grandes movimientos sociales, son los grandes movimientos como esto que reflexionaba Pedro con el asunto del movimiento sindical, el movimiento obrero, que además a finales del siglo pasado, o sea, antes de la revolución, el movimiento obrero era muy corto, era un movimiento, digamos, pequeño, porque en su mayoría era rural, eran poblaciones rurales, pero fue un movimiento obrero fundamental que le permitió generar muchos elementos que toma Zapata para el ámbito de la reivindicación tanto obrera como campesina. Y en los años 80, pues son los movimientos que rompen este esquema un esquema de participación. Ya lo reflexionaba Pedro. Estaba prohibido las concentraciones masivas si no fuera un ámbito institucional. Evidentemente, en los años 70 y 80, América Latina viene participando con un sentido muy importante de participación de movimientos sociales que dan el ejemplo de seguimiento en el caso de Chile, Argentina, ¿no? Que son los movimientos que permiten alzar la voz y generar un proceso de cambio. Pues aquí el movimiento social
estaba, digamos, en un elemento para generar un proceso de transformación que hasta la fecha seguimos construyendo y seguimos generando. Ahora resulta que así como en los años 80 el poder salir a las calles y dar un punto de vista diferenciado al Estado, pues únicamente lo podía hacer estos elementos de grandes concentraciones. Y eran autorizadas las voces, digamos, oficiales, pero en la reflexión hoy sigue siendo lo mismo. Es decir, la voz autorizada en el caso del Ejecutivo sigue siendo lo mismo, porque van en extinción el asunto de las instituciones públicas ya participativas, o en muchas de ellas, que le permite generar un sentido de ir construyendo sociedades, que este es nuestro elemento fundamental en México y en América Latina, ir construyendo sociedades, ir construyendo comunidad. Creo que uno de los, en el caso acá de particular de Michoacán, me parece importante el asunto de la ley que se dio a principios del año, que tiene que ver con la participación directa de los pueblos originarios a su autonomía. Pero en realidad tiene que ser, sí, para nosotros como parte de una visión comunal y como parte de una visión de los pueblos originarios, pero en realidad tiene que ser una determinación directa de la sociedad. En la Ciudad de México, por ahí a mediados de los años 90, nuestra organización se planteó el asunto del presupuesto participativo y en particular lo que tiene que ver con el mejoramiento barrial, ¿no? Que no es otra cosa más que la participación de la ciudadanía, la participación de las comunidades, la participación de la sociedad organizada para hacer planteamientos del ámbito presupuestal. Hoy, acá en Michoacán, me parece que este es un buen paso y el tema que tenemos que generar para fortalecer es el buen rumbo de la construcción de comunidades, de comunidad. Me parece interesante, muy importante. No sé si los compañeros que nos acompañan en los diferentes estados de la República, incluso de los compañeros en particular de otros países, que nos puedan platicar este ámbito, si su experiencia por allá, de cuántos partidos en la historia de los compañeros que nos acompañan nos han generado, porque por acá es asombroso el asunto de 9 partidos hasta 12 partidos políticos nos tratan de generar el ámbito de una orientación de la política pública participativa, pero en realidad son las comunidades, es la participación comunal la que tiene que darle rumbo y orientación a nuestro actuar y a la construcción de nuestra sociedad. Un abrazo a todos. La verdad es que digamos que son eslabones de la historia que nos permite generar una reflexión y una actuación constante en nuestro día con día. Un abrazo y a la orden, todos estamos por acá. Gusto de escucharlos. Muchas gracias, Hugo. Excelente la reflexión, ¿no? ¿Alguien más que quiera retomar el hilo? Adelante. Solo hablan su micrófono y adelante. Hay muchos temas en la mesa, creo que sobre cualquiera de ellos se puede abordar, ¿no? Luis. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Adelante. Buenos días. Pues yo, antes que nada, quisiera iniciar mi
participación con una breve historia, un relato que es muy recordado allá en mi comunidad, en el estado de Hidalgo, en el municipio de Meztitlán. Y comentarles que en el estado de Hidalgo, la figura de Cárdenas es sumamente relevante. La región de Meztitlán históricamente ha sido agrícola, y no con la llegada de los europeos, sino históricamente es una zona de una riqueza agrícola muy grande. Es una barranca, actualmente es una reserva natural, y toda la parte baja son miles de hectáreas de cultivos. Esa historia que les quiero platicar es respecto del general Cárdenas, que visitaba mi municipio, visitaba mi comunidad, y en un pueblo cercano a Meztitlán, ya en la parte de la sierra, se platica que tenía por conocido, tenía amistad con un indígena de la región que se llamaba Juan Lorenzo. Juan Lorenzo visitaba con cierta regularidad a Cárdenas, al general Cárdenas, aquí en la Ciudad de México, y a través de él se dio la repartición de tierra agrícola para las comunidades indígenas. En cierto momento se platica como anécdota que Cárdenas, que visitaba Meztitlán, lo siguieron con la intención de asesinarlo. Llega a esta comunidad que se llama Tepatetipa, y ahí en Tepatetipa, Juan Lorenzo, al comentarle el general la situación, decide matar a una vaca. A la vaca le saca todo los intestinos, el estómago, y mete al general ahí. Los asesinos que perseguían a Cárdenas llegan a la comunidad, preguntan por el general, nadie sabe, nadie lo ha visto, ven a la vaca muerta con el general dentro y continúan su camino. De esta manera, Cárdenas pues quedó muy agradecido con Juan Lorenzo. Esta comunidad que les comento, que se llama Tepatetipa, es una de las comunidades más antiguas del estado de Hidalgo, y seguramente, no sé, o sea, no sabría precisar con certeza la antigüedad de estas comunidades, tanto Meztitlán como Tepatetipa y otras de habla náhuatl, que sin embargo conformaban una comunidad independiente, la de los Metzcas, que junto con los purépechas eran independientes completamente del Imperio Azteca. Pero bueno, el tema de Cárdenas pues es muy importante, como en Chiapas, que igual que también conocí historias relacionadas al general, lo mismo en el centro norte del país. Es decir, Cárdenas, igual que Villa, son los referentes a nivel nacional. Son personajes icónicos que han logrado penetrar hasta lo más profundo de la raíz y la cultura en México. No son propiamente políticos nacidos con esa idea, con esa intencionalidad puramente política, sino que se han formado o han surgido desde la base misma de la sociedad. Varias veces he comentado que para mí el Frente Popular Francisco Villa tiene esa característica o esa virtud, que nació justamente desde las bases más profundas de la comunidad más pobre en la Ciudad de México, y que durante muchos años, Pedro, no sé si tienes referencia de esto o no, pero fue totalmente autónoma, independiente.
la organización incluso no aceptaba la participación, no digamos de partidos, por supuesto que para nada, pero tampoco de áreas de conocimiento que quizá hubieran revitalizado un poco más a la organización, pero sin embargo la fuerza misma de la organización está en su base totalmente popular en la Ciudad de México. Hago estos comentarios porque definitivamente en el proceso actual lo que se busca, desde mi opinión personal, es eso, tratar de buscar una base social, una raíz, en razón de buscar esa raíz, esa liga con la raíz más profunda de México. Sin embargo, creo que los objetivos, así como están planteados en la actualidad en nuestro gobierno actual, realmente no cumplen con el objetivo central del desarrollo de la gente, del desarrollo de los más pobres. Proyectos de enorme tamaño como los que se están construyendo en la actualidad, y en particular el Tren Maya, por ejemplo, pues son así como una contradicción para mí, una contradicción enorme, porque es un territorio, todo el sureste mexicano, prácticamente que se puede convertir en una base de poder y riqueza enorme para los grandes capitales nacionales aliados con los capitales extranjeros. Es entregarle a las grandes empresas turísticas, hoteleras, de transporte, de venta de productos, ¿verdad?, a un enorme territorio y mirarlo como si fuera un atractivo simplemente turístico, cuando no lo es en sí. O sea, el país entero, ninguna cultura puede ser vista como un atractivo turístico. A todas las culturas se les tiene que tener respeto por su tradición, por todo ese desarrollo histórico que han tenido durante miles de años. Es el caso en México, de toda la región maya, ¿verdad?, de todo su conocimiento, de todo su desarrollo social que han logrado mantener, de su idioma, tanto que se ha hablado del idioma precisamente, y es en las regiones del sureste mexicano donde aún hay muchísimas comunidades que conservan su idioma, pero el cambio precisamente del idioma, ya no solo el español, sino a un inglés medio mocho que vayan a hablar por allá, pues va a romper completamente con esa tradición, historia y cultura. O sea, es cierto que toda la región centro-sur es la región más golpeada por la miseria y por la pobreza, y en todos sentidos de nuestra nación, provocado precisamente por todo ese potencial ¿cómo se llama?, de minerales, de bosques, de selvas, de agua, etcétera, que se tienen, y que eso ha propiciado justamente que sea el botín de más de 500 años, el botín de los grupos empresariales y los gobiernos opresores que hemos tenido. Pero tal parece que por un lado se busca precisamente ese consenso con las comunidades empobrecidas, ese arrastre hacia una figura, a la figura del presidente, ¿verdad? Pero por otro lado, para mí es una entrega del territorio, no solamente como fue de los recursos petroleros que tanto se habla, sino es una entrega del territorio real, del suelo mexicano, de toda la región sureste. ¿A qué vamos a convertir a los mexicanos y a todos estos pueblos de una tradición, una civilización histórica, pilar del mundo? ¿No? ¿En qué se van a convertir? ¿En sirvientes, en meseros, en camareros? ¿En qué? ¿No? Su modelo de vida se lo van a cambiar, se lo van a transformar a todas estas comunidades. Y obviamente toda su historia, tradición y cultura va a ser cubierta, va a ser tapada.
Yo recuerdo cuando llegué de mi pueblo en los años 60, a mitad de los años 60, llegué aquí a Ciudad de México, era un niño y yo recuerdo cómo en esa época todavía la discriminación era muy grande hacia todo el provinciano que llegaba. Ya no digamos hacia las comunidades indígenas, sino todo provinciano que llegaba era aquí discriminado, ¿no? Por su forma de vestir, por su forma de hablar, por el lugar donde provenía. Pues ese proceso de discriminación que ha costado décadas a los mexicanos de intentar superar, pues ahora seguramente en el sureste se va a volver de nuevo a recrudecer esta situación por todo el turismo internacional, por todos los grandes señores del dinero en México que van a viajar y que van a ver a los indígenas en Chiapas, en Tabasco, en Campeche, en Yucatán, en Quintana Roo, pues simplemente como sus sirvientes. En lo personal no estoy de acuerdo y creo que la figura de Cárdenas, la figura de Villa, la figura incluso perdón, y la figura de Juárez, no tienen forma siquiera de compararse como de repente se ha pretendido con el actual presidente. Ya no digamos el caso de el transísmico, ¿no? Esa cosa horrenda que se está construyendo, que prácticamente no se habla de ella, pero que es la punta de lanza para cerrar la pinza del comercio internacional a nivel mundial con el Tratado de Libre Comercio. Entonces, pues me parece muy, muy interesante, muy valioso cómo se ha hecho este recorrido en la historia de nuestro país, en la historia del continente. Y bueno, reconocerme, amigo mexicano, de toda esta tremenda historia, de toda esta cultura tan antigua, tan rica, no solamente por su antigüedad, ¿verdad? No solamente por esa base tan importante de conocimiento de la civilización mesoamericana y por supuesto de las otras civilizaciones que se desarrollaron en el resto del continente, pero no solo por eso, sino toda esta historia que hemos vivido, que seguimos viviendo en nuestro país, pero que no se acaba de concretar a favor de los pobres. Hace unos minutos Hugo comentaba acerca de otra manera de ver el desarrollo del país, de ver el desarrollo de las comunidades. Hablaba de un programa, el Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial, que se instauró aquí en Ciudad de México, que es producto de un proceso social. Es una auténtica ley en este momento, me parece que en el 2015 fue promulgada como ley del mejoramiento barrial, que promueve justamente el empoderamiento de la comunidad, que la comunidad pueda acceder al recurso y decidir la propia comunidad en qué se va a utilizar y ellos mismos ejercer la utilización de ese recurso de manera autónoma, de manera democrática. Y ese gran proyecto que ha ganado concursos internacionales, pues resulta que el Frente lo promovió. El Frente le dio el último toque para que se pudiese proponer y pudiera haber sido iniciado como un proyecto piloto y finalmente llegar a una ley. Sin embargo, pues aquí, como de todos lados, pues estamos en los lugares en los que uno propone y otro es el que dispone realmente de las propuestas. Y nuestra organización, no solamente en ese tema, en muchos otros temas, ha sido punta de lanza, forma parte fundamental de la historia de la Ciudad de México y en este momento no solo de México, sino de nuestro país, con toda esa intervención digna que tiene en las comunidades de 21 estados de la República.
Y por otro lado, no solamente es el mejoramiento barrial, es otro programa que nuestro compañero Adolfo López Villanueva le dejó el nombre de DIR, Diseño Integral por Regiones. El diseño integral por regiones, yo tuve la oportunidad que junto con Adolfo estuviésemos desarrollando esta propuesta, y la intención es desarrollar economía desde abajo, desde los más pobres, de las comunidades más pequeñas y más empobrecidas del país. La idea es que para iniciar cualquier municipio en cualquier región del país, de la sierra, del monte, de la selva, de las playas o de los desiertos, todo sitio tiene algo, tiene algún potencial que puedan desarrollar. Pero para esto hace falta integrar a otras comunidades cercanas en un mismo proyecto, que integre también a través de vías de comunicación locales, integren todo un desarrollo a través de cooperativas de producción, que estén ligadas entre ellas para generar un pequeño polo de desarrollo local. Hemos hecho propuesta en el caso de Michoacán de 4 o 5 comunidades, en el estado de Hidalgo igual, 4 o 5 comunidades en la sierra, en las zonas más pobres. Y consideramos, bajo la experiencia de la organización, que es perfectamente viable organizarse, producir y vender esos productos de inicio de manera local, para desarrollar justamente eso, el comercio local, y irlo potenciando para que se convierta en un potencial de producción a escala regional, estatal y después a lo que dé. ¿Es viable? Sí, es perfectamente viable bajo la experiencia que nosotros tenemos. Y bueno, pues eso es lo que quería comentarles. Gracias a todos. Muchas gracias, Luis. Creo que importantísimas las intervenciones tuya y de Hugo en el sentido de ese lado que necesitamos desarrollar popular y desde abajo comunitario. Sin eso, pues no tenemos nada. Adelante, Edith, levantaste la mano. Ok, muy bien. Buenos días a todos, a todas. A mí me gustaría comentar sobre la condición de las mujeres durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. Adelante. Aunque se propusieron cambios en las condiciones sociales en las que vivían las mujeres, es muy cierto que a través de la historia en México parecen objeto de su doble juego. Por un lado, en la sociedad participan como sujetas subordinadas por su condición biológica, y por otro, durante la revolución participaron en momentos violentos y más tarde en la reorganización del país. Es cierto que también algunas mujeres lucharon por el cambio de las relaciones entre hombres y mujeres, y otras prefirieron la comodidad de lo conocido, dado al condicionamiento biológico ancestral. Y por otro lado, la tradición feminista era reciente creación. Las mujeres vivieron y padecieron las ambigüedades de un régimen social que no terminaba por nacer y otro que no terminaba por desaparecer. En este sentido, en 1937 se concede el voto universal de las mujeres. Se aprobó la reforma al artículo 34 constitucional, pero dicha reforma no se publicó en el diario oficial. Entonces, pues hasta ahí quedó esa parte. Si bien el cardenismo apoyó la organización de las mujeres para hacer efectivas sus peticiones al incluirlas en las políticas públicas, a las mujeres se les incorporó en el mundo de lo político y se les sacó de sus casas sin dejar de seguir siendo responsables de ellas. Pero en ambos mundos, el público y lo privado conservaron su condición de subalternas. Laboralmente ya fueron reconocidas como factores importantes de la economía y la producción nacional. Sin embargo,
el corporativismo se hizo manifiesto al agrupar a las mujeres en organizaciones feministas, organizadas por el propio gobierno y a iniciativa de él. Entonces, es un sistema que habla de la libertad, la igualdad, la ciudadanía, pero donde las mujeres siguen bajo la tutela de los hombres. Entonces, creo que históricamente se juega un doble discurso en el sentido de la igualdad, ¿no? Y yo, a mí se me hace interesante esta parte para que quede en la reflexión de todos. Gracias, buen día. Muchas gracias. Sí, pues retomas una parte de lo que comentábamos el sábado, ¿no? De que en realidad, aunque hay estos cambios, incorporaciones, procesos educativos, en el fondo la parte estructural pues no se modifica ni tampoco los roles, ¿no? Y en particular en el voto femenino, pues esta consideración de Cárdenas, porque esa sí es personalísima de él, de congelar la firma de la reforma estructural para el voto, ¿no? Y bueno, también comentábamos la importancia que los individuos tienen, ¿no? Y cómo varias mujeres emergen en ese periodo como gente notable, no solo a nivel nacional, sino incluso latinoamericano, ¿no? Como quienes ocupan cargos como ministras o personajes como Elena Garro. Yo con Elena Garro tengo algo muy particular porque a mí se me hace una de las grandes literatas de la historia de América Latina, ¿no? Pero fue muy difícil su proceso porque como fue en un momento inicial pareja de Octavio Paz, como que eso implicó que no brillara con el alcance que tendría que tener en la conciencia y en la memoria intelectual y literaria de México, pero era un personaje increíble, ¿no? Figuran más personajes como Frida Kahlo o otros, ¿no? Pero pues ella y por supuesto también Rosario Castellanos, ¿no? Que ya emerge en ese periodo. Pero muchas gracias, Edith. Sí, justamente lo que comentábamos en todas las sesiones del seminario es cómo ir articulando la reflexión, en este caso histórica, que siempre podamos ir ligando la parte de la mujer, la parte de la anticolonialismo y de colonialidad, la parte anticapitalista y antineoliberal, ¿no? Y la parte de la reflexión sobre las personas mayores y las infancias como una manera de sentir, de pensar que nos haga estar autocriticándonos y reflexionando a cada paso, ¿no? Como en estas últimas intervenciones, excelente, ¿no? Con esta reflexión y la que hacen Hugo y Luis, ¿no? Para poder, como siempre, no perder el rumbo, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera tomar la palabra? No sé si Luis se te quedó levantada la mano o querías volver a intervenir o alguna otra compañera o compañero. Saludos, Pedro, gusto saludar, Adelante. compas. Sí, un poquito quería acotar en tema en las participaciones de mujeres, justamente que la compañera estaba mencionando, ¿no? Bueno, el Estado o sea, como dice en la ley, está escrito los derechos y las participaciones de mujeres, ¿no? Pero en realidad aquí en Ecuador, ¿no? En tema de en derechos mujeres, que hay en abusos eh, de sus derechos, entonces se ha visto, ¿no? Se ha visto que en la Constitución está escrito, pero a la vez no se ha como decir, no se ha dado ese resultado, ¿no? Esa visibilidad, porque aquí más en el Ecuador hay muchos abusos de las mujeres en sus derechos, pero a veces, un ejemplo puede decir, un hombre no abusa sexualmente a las mujeres, entonces, pero después la ley va en el cárcel, pero
igual salen, ¿no? Entonces yo creo que yo he visto, no hay ese eficacia de cumplir el Estado hacia los derechos de mujeres. Entonces, más también en las nacionalidades hay bastante, ¿no? Bastante discriminación de derechos de mujeres. Entonces, pero no hay esa protección de las hermanas y madres quien está en casas, porque a veces no puede ser los esposos o alguien por ahí que haya un maltrato psicológico, sexual, físico, lo que sea, pero a la vez no hay parte del Estado dar ese seguimiento, esa seguridad a la mujer. Entonces, aquí en caso de Ecuador hay esa problemática, ¿no? Yo creo que el Estado debe de- eh, dar esa seguridad y hacer cumplir los derechos de las mujeres. Y yo creo que es un derecho, ¿no? Es un derecho de de todo el ciudadano o ciudadana que debe ser se debe dar seguridad, ¿no? Entonces, de mi parte, aquí en Ecuador hay bastante esa debilidad del Estado, se podría decir, de mi parte, de pensar. Entonces, yo creo que en cada estado, o si no más, en cada etnia también tenemos nuestros forma de vivir o nuestros forma de cuidar o leyes, podría también decir. Entonces, pero siempre estamos al merso del Estado. De mi parte eso, ¿no? Un poquito comentarle, ¿no? Lo que pasa o lo que hemos visto, más en tema política, las mujeres, en tema política y organizativa, más son sumisos, ¿no? Son sumisos a lo, lo que dice el gobierno o a la vez son utilizados, ¿no? Entonces yo creo que a veces no hay respeto en tema de trabajo organizativo de una lideresa. Lo que pasa es que aquí más en las nacionalidades que nosotros vivimos más ha habido ese machismo, que las mujeres lleguen a poder ha habido algunas, por ejemplo, yo tengo, como decir, una experiencia que ahora yo estoy con una compañera que es presidenta, ¿no? Eh, a veces hay compañeros eh, que sienten superiores a la compañera, entonces hay bastante, o sea, machismo, ¿no? Yo a veces he dicho, ¿qué pasa? Porque, o sea, ahí nomás nosotros, como decir, nosotros como hombres podría decir, ¿no? Eh, cuando ya está arriba, pero nosotros, o sea, ya queremos bajar eh, a una mujer quien está como presidenta o como a una entidad más grande que pues, pero a la vez hay bastante ese problemática en tema de machismo. Yo creo que en tema de mujeres, o sea, hay ese maltrato psicológico, se podría decir, a ellas, ¿no? A las mujeres, pero yo creo que si nosotros siempre pensaríamos de empujarles o decir, mira, o decir, animarles, se podría decir, para que entre el hombre y la mujer pueda tener el mismo respeto, el mismo derecho en tema política, en tema organizativa, es parte de mí, ¿no? Es pensar, pero para poder controlar o cuidar a nuestras compañeras o tener ese respeto, yo creo que se debería ver un moral positivo en el ámbito de respeto, parte de mí, ¿no? Eso de mi parte, un poquito de pensamiento y de idea que yo tenía. Muchísimas gracias, Chinky, por la intervención muy valiosa y más en particular en las comunidades originarias por estos procesos a veces
más complejos, digamos, culturalmente que en las sociedades urbanas, ¿no? Pues no sé, adelante con la palabra si alguien más quiere participar. Ya estamos cerrando, son las 9:48. No sé si alguien quiere hacer alguna última intervención. Pedro, algo me faltaba. Adelante, Sunki. Bueno, continúo porque nadie estaba hablando. Bueno, interesante la historia de diferentes culturas que se viene viviendo años tras años. Un poco contando la historia de los Shuar, hablando en tema de feminismo. En el mundo Shuar, antes de la llegada de la colonización, tenían un rol bastante importante las mujeres Shuar. Las mujeres Shuar, por ejemplo, ahorita dicen que hay feminismo y machismo, entonces las mujeres no tienen mucha libertad. Pero anteriormente las mujeres tenían el ultimátum, voy a decir, la toma de decisiones de armar una guerra, que es tan complicado. Entonces no podemos decir, no deberíamos decir nosotros los Shuar, que no tenían libertad. Entonces las mujeres tenían la última palabra para armar una guerra contra el enemigo. Entonces significa que tenía el mayor poder una mujer Shuar que el mismo hombre. Entonces, eso, a la llegada de los misioneros, lo que pasa que en la historia, en la ley creacionista dice que la mujer salió de la costilla de un hombre, la dan entre esta historia de Adán y Eva. Entonces, la Biblia dice, y así lo que decían los misioneros, como salió de la costilla del hombre, entonces la mujer debe estar bajo mano del hombre, conforme como dice la Biblia. Entonces, ahí va cambiando todo. Entonces, las mujeres con sus funciones y los varones con sus funciones. Entonces, ahí tergiversa la información. Entonces, como entraron a las misiones salesianas las mujeres, entonces ahí fue esta complejidad de lo que el anterior compañero estaba explicando, y en la actualidad muchos dicen que las mujeres no tienen derecho. Entonces aquí es dependiendo cómo se forme la sociedad. Aparte de eso, en el mundo de la serranía, de los pueblos originarios de la sierra, los quichuas, hay una mujer de una política tan relevante, una lideresa que siempre lo recordamos, que se llama Tránsito Amaguaña, que fue quien creó la escuela bilingüe en la sierra en el año de 1944. Entonces fue una luchadora en defensa del territorio. La otra compañera, Dolores Cacuango. Entonces fueron unas escuros de las nacionalidades que lucharon en beneficio de la colectividad, no solamente en derecho de las mujeres, sino en derecho a toda la población nativa de la tierra. Entonces, lo que pasa aquí en la sociedad, nos hemos educado mal. Entonces, eso es la diferencia de que la mujer no tiene el mismo valor que los varones. Entonces, es una concepción que tenemos en la sociedad, en diferentes lugares, que las mujeres son menos que los varones. Pero analizando de fondo, nosotros hemos considerado a las mujeres como pilares fundamentales del hogar, porque si no está una mujer, porque la mujer en el campo, en el mundo urbano, en el mundo de la nacionalidad, si las mujeres no están en el hogar, entonces nosotros no somos nada. Por ejemplo, hacía un ejemplo claro. Si nosotros quedamos con los niños, o sea, nosotros no podemos ir a la chacra, no podemos preparar la comida como se debe, entonces lava la ropa, lava los trastes, o sea, no está a nuestro nivel. Pero si las mujeres quedan con los niños, ella no tiene problema, puede hacer lo que hace el varón y también sus propios deberes.
Entonces es ¿Cuándo bastante van a subir? complejo que nosotros hemos visto. Entonces yo de mi parte lo he considerado que la mujer es un pilar fundamental del hogar. Entonces por eso la formación de cada grupo, de cada social, de cada grupo humano, tiene que formarse bien. Entonces todo lo que actualmente estamos mencionando y criticando que las mujeres no tienen mucho valor, que las leyes, no sé cuánto, por más leyes que se haga, por más normas que se desarrollen, si no cambias de comportamiento social, no lo vas a cambiar para nada. Entonces, el tema de las mujeres es bastante importante y muy relevante en mi punto de vista. Entonces, desde ahí, hablando un poco también de la historia, que de pronto estamos hablando de un tema territorial. Aquí nosotros estamos constituidos de la siguiente manera, estructurados de la siguiente manera. Es que están conformados en un centro y el segundo nivel están las asociaciones, un grupo de centros forman una asociación de centros y el tercer nivel que es la organización. Son muchas asociaciones que conforman una organización, que actualmente aquí estamos constituidos como Federación Interprovincial de Centro Shuar. Luego, a nivel zonal está la CONFENIAI y a nivel nacional la CONAIE. Y a nivel de las cuencas amazónicas está la COICA amazónica. Entonces, de esa manera está constituido el organismo para poder defender sus territorios. Pero, ¿qué pasa? Ahí está el problema. Los directores o los que encabezan esta organización son quienes se dejan manipular. Entonces, se dejan coimar. Ese es el problema gravísimo que nosotros tenemos en nuestro país. Por ejemplo, actualmente estamos con un gobierno banquero que decreta decreto número 95 y 151, dando espacios a las transnacionales, dar libertad que pueden explotar los recursos no renovables de la Amazonía. Y todos los gobiernos que han pasado robando en otros términos. Han sido más corruptos que nadie, entonces cada vez el Ecuador empobrecido. Entonces todos los recursos de la Amazonía, de los Shuar, son explotados y no hay un presupuesto a la organización. Hay presupuestos a los GATS parroquiales, cantonales, provinciales, y a la organización no se les toma como parte del Estado. Entonces, eso es lo que sí toca definir métodos, cómo participar en esto. Porque si no hacemos esto, eso se va de largo. Un problema complejo, por ejemplo, a causa de eso, es 26 de esta decretos, o tiene que ser renovado o modificado estos decretos. Entonces, un problema bastante complejo aquí en Ecuador. Entonces, espero que en otros países también lo son y cada vez a raíz de este medio, de esta formación, que estoy haciendo algunas investigaciones que son bastante complejas, la vida que se ha venido pasando. Entonces sí toca tomar una responsabilidad de todos los que estamos participando para ver alguna metodología de solución de conflictos a partir, o sea, mediándonos de la historia y actualmente y para el futuro de nuestros hijos. Gracias, Pedro. Muchas gracias, Zunki. Bueno, la parte de la mujer sin duda es complicada de por sí, ¿no? Y un eje que atraviesa todo, pero en el caso de las comunidades originarias, pues es un doble peinado que hay que hacer, ¿no? Porque
si la historia de las mujeres bajo el horizonte urbano no ha sido contado, ¿no? En el horizonte originario, pues más deforme todavía, ¿no? Entonces sí es algo bien importante a recuperar la visión interna y la construcción de alternativas desde cada comunidad, ¿no? En la parte de la organización Shuar, pues es poderosísima, ¿no? Ojalá puedan construir un movimiento interno que ahora sí que tumbe a los líderes que aceptan la coima, porque su organización, nada más del puro narrar cómo está estructurada, pues es de una amplitud y una importancia increíble, ¿no? Yo creo que pueden tener la fuerza para cambiar las condiciones del liderazgo de la organización, porque tienen fuerza de base y extensión enorme, ¿no? Ojalá lo consigan pronto, y justamente pues estos procesos de enfrentamiento al capital transnacional y neoliberal pues es parte central de esta formación, ¿no? Ojalá en la organización que planteábamos de el apoyo de un par de historiadores a la reflexión nos pueda ayudar. Y bueno, queda pendiente de los 4 módulos faltantes, uno sobre argumentación, que recae mucho en mí, esa es mi especialidad, la parte de la argumentación, pero con lo que comentas podemos armar alguna sesión dentro de ese módulo que sea específicamente sobre resolución de conflictos, que es un tema muy importante en la argumentación. Entonces yo creo que vamos a rediseñar esa parte para que una de las sesiones sea básicamente sobre resolución de conflictos, ¿no? Y bueno, yo creo que por hoy ya concluimos, ¿no? Ya son prácticamente las 10. El sábado nos veríamos con la doctora Edna Ovalle. Vamos a hablar de un tema que es muy espinoso, que es la parte de los movimientos armados en México y de ahí en América Latina, ¿no? Ella es una doctora en historia, pero también en su juventud bien temprana, ¿no? Prácticamente adolescente, participó en los movimientos armados, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer esta reflexión que es parte, pues, como sea que tengamos una posición u otra, de la historia del continente, sobre todo desde el año de los 50 con Cuba y después todos los años 60 y 70 en América Latina, ¿no? Entonces, pues los esperamos el sábado. Muchas gracias a todas, muchas gracias a todos en nombre del Frente Popular Francisco Villa y del Centro de Investigaciones y Estudios Transmodernos. Nos vemos el sábado a las 8. ¿No? Estén muy bien. Listo. Listo, Gracias. listo, Pedro. Gracias.